diputado, colega de doctor en Derecho, Enrique Ochoa, me parece que usted no prestó la debida atención, puntual atención a mi intervención. Segundo lugar, usted manifiesta pues que esto que se pretende en el contenido sustantivo, en la sustantividad de la iniciativa presidencial, pues en alguna forma se va a poner en entredicho con el fallo reciente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que no, y le voy a dar, como se decía antaño, la razón de mi dicho, colega doctor en Derecho. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Como ustedes recuerdan, hubo un parlamento abierto sobre la iniciativa del presidente López Obrador sobre la reforma eléctrica. Ahí el diputado del PRI, Enrique Ochoa, le quiso dar unas clases al abogado de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar cómo el abogado de la Comisión Federal lo pone en su lugar. Le dio una cátedra que seguramente este diputado del PRI no la va a poder olvidar. Vamos a ir al video. Muchas gracias, presidente. Me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos. Me llamó mucho la atención las presentaciones de algunos funcionarios de la CFE por el tono prácticamente de regaño hacia los legisladores que aquí acudimos a un parlamento abierto para escuchar argumentaciones técnicas. Entiendo que este tema levanta pasiones, pero a lo mejor valdría la pena no tomarse un Red Bull antes de iniciar las participaciones, porque aquí lo que se busca es la argumentación técnica y lo podemos hacer, pues hablando se entiende la gente, ¿verdad? Me da gusto escuchar algunos argumentos, pero al final del día me generaron preguntas. Mencionaba el abogado general, y yo soy Enrique Ochoa, fui director general de la Comisión Federal de Electricidad, y con mucho gusto, quien se refiere a mi persona, aquí estoy para contestar las preguntas. Decía el abogado general que la iniciativa no tiene duda. Lo que está promoviendo es que el despacho preferente de las centrales de generación de energía eléctrica se lleve a cabo para salvaguardar la confiabilidad del sistema. Pero ese es precisamente el problema de inconstitucionalidad que se advierte, abogado general. Si usted dice que el despacho será preferente para las centrales de generación de energía eléctrica, eso va en contra de la resolución reciente de la Suprema Corte, porque atenta en contra de los artículos constitucionales 25, 27 y 28, que han abierto a la libre competencia y a la libre concurrencia la generación y la comercialización de energía eléctrica en el país. Por lo tanto, en el ejercicio de la Rectoría del Estado para la planeación, el despacho, la transmisión y la distribución, se deben de garantizar los accesos no discrecionales al sector eléctrico para poder comercializar y poder ejercer lo que se denomina como economía mixta. Y esto, pues usted que es doctor en Derecho, lo conoce. Entonces, ahí hay un primer problema. ¿Cómo concilia usted los artículos 25, 27 y 28 constitucionales a la luz de la apertura a la libre concurrencia de la generación y la comercialización de energía eléctrica con la afirmación que usted hace desde una de las empresas participantes de que efectivamente la reforma propone el despacho preferente de las centrales de generación de energía eléctrica? ¿Acaso no es esa una violación constitucional confesa? Después, algún funcionario presentó una lámina muy interesante de los costos marginales de las centrales de generación. Mencionaba que la turbina de diésel de CFE genera a 6,500 pesos el megawatt hora. Yo creí que ya habían eficientado un poco más eso, pero 6,500 pesos es un precio elevado. Contrastaban con el ciclo combinado de gas natural a 800 pesos el megawatt hora, mucho más económico. Y mencionaban que las renovables son de mucho menor costo, agua, sol o viento en costo marginal. Pues precisamente por eso es que a nosotros nos llama la atención que dados esos costos, 6,500 la turbina de diésel, 800 el ciclo combinado y un costo marginal tendiendo a cero de las energías renovables, se proponga en esta iniciativa preferente que se utilice primero la energía de diésel o combustóleo,
que es más cara y que es más contaminante que la energía de ciclo combinado o la energía renovable. Entonces, eso afecta el orden eficiente del despacho. Y al hacerlo así, decía algún funcionario que estaban cambiando el sistema de despacho. Pero yo les pregunto, el mercado de nuestros socios comerciales y de la gran mayoría de los países desarrollados es un mercado que funciona como un mercado eficiente a partir de costos marginales, es decir, el modelo que ustedes critican. Y el que ustedes proponen no queda claro qué tipo de modelo es ni qué países lo utilizan. Parecería que es un modelo pay as bid, es decir, un modelo donde ustedes someterían ofertas y en función del precio se pudieran despachar. Pero tiene la variante de que por ley están poniendo orden de prelación y no orden de subasta. Entonces no queda claro a qué modelo se refieren. A lo mejor están inventando un modelo y les pido por favor que me expliquen a partir de qué tipo de modelo eléctrico del mundo desarrollado están ustedes diseñando la propuesta de modelo que están proponiendo para México. Siguiente, mencionaban que la Comisión Federal de Electricidad tenía una camisa de fuerza, que porque el CFE Suministro Básico no le podía comprar en subastas a CFE Generación en las subastas de energía eléctrica y que por eso proponen que la iniciativa se elimine. Eso es falso. Por supuesto que CFE Suministro Básico puede comprar generación a CFE Generación y yo les pregunto, ustedes tienen los datos en la mesa, ¿acaso no lo ha hecho ya? ¿Acaso no ya CFE Suministro Básico compró en una subasta a una subsidiaria de CFE Generación energía limpia al mejor precio ofrecido? Si eso ocurrió ya, pues puede volver a ocurrir bajo el marco jurídico existente y no es cierto que exista una camisa de fuerza para que CFE Suministro Básico pueda comprar generación a CFE Generación. No, no es así. Luego ustedes proponen de manera interesante que es injusto que los certificados de energía limpia, los CELS, tengan un año de inicio del 2014 en adelante. Bueno, les recuerdo que los modelos que transitan en energía eléctrica, lo que generaron en estos certificados de energías limpias son incentivos hacia adelante para generar nuevas centrales hidroeléctricas o geotérmicas o parques eólicos o solares. Si ustedes reconocen certificados de energía limpia hacia atrás, terminan con el incentivo de hacer una transición energética. Por eso en todos los modelos del mundo que han impulsado una transición energética hacia las energías limpias, que pueden ser del Estado o de particulares, ponen como incentivo hacia adelante que las nuevas centrales de generación limpias van a ser las que reciban los certificados de energías limpias. Y si la empresa no genera energía limpia, puede comprar los certificados, es decir, incentivando a que alguien más lo haga. Así está establecido en la ley. Si ustedes eliminan eso hacia atrás, entonces se termina el incentivo hacia el futuro de transición de energía eléctrica. Por lo tanto, ya no sirve su propósito el certificado. Pero por supuesto que la CFE en una nueva central hidroeléctrica o en un nuevo parque solar o eólico que por recursos propios o por una subasta o una licitación o cualquier mecanismo de financiamiento como el fideicomiso que están impulsando desde CFE Energía, lo puede hacer. Lo puede hacer y lo puede hacer bien, porque hay funcionarios talentosos que lo pueden hacer. Luego hay una confusión. Refiere el abogado general recurrentemente, y creo que algún otro funcionario, a que los permisos de autoabastecimiento fueron un fraude a la ley con socios de paja que tienen que ser anulados, que fueron emanados de la reforma energética, pero que al anularlos no se está aplicando retroactivamente la ley. Pues doble error desde mi punto jurídico y le pregunto, abogado, ¿acaso con un cambio de ley de aquí en adelante aplicarlo hacia atrás en perjuicio de persona alguna no es una aplicación retroactiva de la ley? Artículo 14 y 16 constitucional, aquí parece que sería el caso, pero me interesa mucho aclararle que los permisos de autoabastecimiento no son de la reforma energética como recurrentemente lo afirmó.
Como usted ya sabe, los permisos de autoabastecimiento provienen de la reforma de 1993 y propiamente la reforma energética terminó con ese modelo de participación. Obviamente no se puede aplicar retroactivamente la reforma energética, como usted no podría aplicar esta iniciativa preferente retroactivamente, porque los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia no lo permitirían en atención al artículo 14 y 16, más allá de lo que yo piense o usted piense sobre la conveniencia o no de aquel modelo de permisos de autoabastecimiento. Ahora, también se refiere a los productores independientes de energía como contratos provenientes de la reforma energética. Eso tampoco es preciso. Los permisos independientes de energía se dieron en el contexto también de la reforma de 1992-93 hacia el 2013. No son permisos de la reforma energética. De hecho, recordará usted que en la reforma energética se establece que esos mecanismos ya tampoco se pueden hacer hacia adelante, solo aquellos que estuvieran establecidos en presupuestos previamente aprobados por esa reforma. De nueva cuenta, no se podía aplicar retroactivamente en perjuicio de nadie, ni de la CFE. En consecuencia, me da la impresión de que este Parlamento abierto, más allá de los tonos y más allá de las descalificaciones y más allá de los adjetivos, sí puede servir para que nos escuchemos unos a los otros, que podamos poner las buenas ideas sobre la mesa, que se aclaren los puntos de vista de ambos lados y que se pueda legislar de la mejor manera a favor de México, porque aquí nos une el que queremos que se fortalezca la CFE, que las familias mexicanas tengan mejores costos de energía eléctrica y que se cuide al medio ambiente y a la salud pública. Y yo con mucho gusto estoy a sus órdenes si gustan alguna reunión presencial en la Comisión de Energía, y yo creo que muchos de las diputadas y diputados que aquí ya escucharon, a lo mejor valdría la pena tener un intercambio más sereno, más tranquilo, más respetuoso, en un tono donde donde se privilegie el diálogo entre poderes, y pues me da mucho gusto que podamos trabajar hacia adelante de una mejor manera. Muchas gracias, presidente. Gracias, señores diputados, señoras diputadas. Estoy muy consciente de que el tiempo ya está literalmente encima y en razón de ello mi intervención será estrictamente limitada. Primeramente, en respuesta a la inquietud que planteó el diputado presidente de la comisión, a cuadro en este momento, y como voz parlamentaria de la bancada de Morena. Debo decirle, señor diputado, y naturalmente al pleno de la comisión y al público que nos está escuchando, que a diferencia de lo que sucedió con el fallo reciente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta iniciativa no puede ser analizada en forma lineal, con un enfoque unidimensional. Tiene que ser analizada, tiene que ser discutida, debatida, considerando que es una iniciativa que envuelve un tema complejo, un tema de carácter multidimensional. Y en su perspectiva constitucional, lo anterior quiere decir que para que el debate tenga objetividad y calidad en el seno de la Cámara de Origen y en su momento en la Cámara Revisora, debe partirse de la premisa de que la Constitución, la Carta Magna, es un todo normativo. Y ese todo normativo implica necesariamente que el estudio, el análisis, la ponderación de la iniciativa del presidente de la República necesariamente tiene que pasar por el tamiz, el filtro de calidad que es el capítulo económico de la Constitución. Y en este orden de consideraciones de discurso constitucional, evidentemente la iniciativa tiene que ser revisada poniendo en juego las instituciones de este gran constitucionalismo social. 1, proyecto nacional, artículo 25 de la Carta Magna. 2, Rectoría del Estado, 25 de la Carta Magna. 3, áreas estratégicas reservadas al Estado por conducto de empresas productivas del propio Estado, artículos 25, 27, 28. Y desde luego,
la figura que de ninguna manera abrogó o desapareció la reforma energética del 2013, que es el modelo imperante de la economía mixta. Y bajo esta perspectiva constitucional, que apuntala la tesis de que la Constitución es un todo, igualmente el análisis parlamentario de la iniciativa tiene que poner en juego estas otras categorías alojadas en otros textos de nuestra extraordinaria Carta de Querétaro de 1917. Primero, seguridad energética. Segundo, seguridad nacional. Y este eslabonamiento ineludiblemente desemboca en el valor de valores de la Constitución, artículo 39, que se llama soberanía nacional. Por otro lado, en relación a las preguntas del vocero parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Enrique Ochoa. Primeramente, diputado, déjeme puntualizar que yo no dije en mi presentación de ninguna manera que los regímenes de autoabastecimiento y de producción independiente derivaron de la reforma energética de 2013 que usted avaló conjuntamente con otros miembros del grupo político al que usted perteneció. Todo lo contrario, quedó perfectamente claro en mi presentación y perfectamente claro en las exposiciones de mis colegas directivos de CFE que estas figuras derivaron de la reforma salinista de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y debo decirle, por si usted no lo ubica, que esta reforma no fue otra cosa más que la expresión jurídica y legislativa de los pactos que se acordaron tras bambalinas en Washington cuando se negoció el capítulo energético del Telecán, capítulo 6 denominado Energía y Petroquímica. Si bien ahí se dispuso que no se tocaría la reserva constitucional en materia de energía, por ser un tema de soberanía nacional previsto en la Constitución, ahí como fórmula para sembrar el huevo de la serpiente que más tarde culmina en la gran problemática que tenemos hoy en día en el mercado eléctrico y en CFE, se estableció una excepción a la reserva estratégica, al área estratégica de la electricidad, introduciendo la posibilidad de que inversionistas privados pudieran llevar a cabo actividades de autoabastecimiento, pequeña producción, cogeneración, producción independiente, importación y exportación. Repito, todo esto finalmente recala en la reforma de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por lo tanto, diputado, colega, doctor en Derecho, Enrique Ochoa, me parece que usted no prestó la debida atención, puntual atención a mi intervención. Segundo lugar, usted manifiesta pues que esto que se pretende en el contenido sustantivo, en la sustantividad de la iniciativa presidencial, pues en alguna forma se va a poner en entredicho con el fallo reciente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece que no, y le voy a dar, como se decía antaño, la razón de mi dicho, colega doctor en Derecho. Si uno revisa el fallo de la segunda sala, ostenta una debilidad en términos de modelos de argumentación jurídica constitucional grave, porque si la Constitución es un todo, y lo que estaba en juego es la normatividad relativa al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. El tema debió verse, analizarse de manera conjugada, armónica, coordinada, poniendo en juego no solamente el 28 constitucional relativo a la libre concurrencia y libre competencia. Debió igualmente
ponerse en juego el capítulo económico con las instituciones y los principios de este capítulo que expuse durante mi presentación y que acabo de referir en la respuesta al representante parlamentario de la fracción y la bancada de Morena. ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso de la Unión para no incurrir en esta falla grave de modelos de argumentación constitucional en que incurrieron los 4 ministros de la mayoría de la segunda sala? Poner en juego la teoría de que la Constitución es un todo y consecuentemente poner en juego capítulo económico, seguridad energética, seguridad nacional y soberanía nacional. Y me parece que si eso se conjuga en una visión multidimensional, perfectamente armónica y coordinada, difícilmente se podrá decir que se está repitiendo aquello que 4 de 11 ministros solamente descalificaron, declarando su invalidez jurídica y constitucional. Es cuanto, diputado presidente. Amigos y amigas, me despido de este video. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.